Hola, ¿cómo están? Soy Álvar. Hoy vamos a ver cómo funciona una computadora. Esto es parte de las sesiones de pre-cloud. Básicamente es toda la tecnología que vino antes de la nube. Mucha gente entró a trabajar en la nube, sabe cómo escribir una función lambda o un Azure Function y básicamente no entiende qué hay por abajo. Entender qué hay por abajo es muy, muy, muy importante. Es lo que nos va a definir como administradores de sistemas en el futuro, ¿sí? Y hay que empezar de la forma más simple posible, que es cómo funciona una computadora. La forma más fácil de entender cómo funciona una computadora, o la mejor forma que yo tengo de explicar cómo funciona una computadora es la analogía del escritorio. La analogía del escritorio básicamente dice que, por ejemplo, el hombre, la persona, el humano es el CPU. Los, como le quieran decir, cajones, no sé cómo le dirán, archivadores, son los discos rígidos. Y según cuán cerca está del humano, es un disco más rápido o un disco menos rápido. El escritorio, la tabla del escritorio, vendría a ser la memoria RAM, que es la cantidad de archivos que yo puedo tener abiertos al mismo tiempo. Por ejemplo, si entra un trabajo por acá, ya sea que se imprima algo acá, esto es un fax, o viene un jefe y dice, hey, necesito saber cuánto compra este cliente. Necesito saber cuánto gasta tal persona. Necesito saber cuánto nos cuesta tal estrategia de marketing. Lo que sea. El CPU, acá, el humano, va a buscar esos datos al almacenamiento, si lo tiene a mano, y eventualmente a un almacenamiento más lento, y si no está acá, tal vez tenga que ir a un archivo y encontrar esos datos. Los va a poner en el escritorio y esa es la memoria RAM. ¿Cuántos archivos puedo tener yo abiertos? Eso va a depender de cuán grande sea mi escritorio o cuán grande sea mi memoria RAM. Hay gente que me pregunta, ¿y la motherboard? Bueno, la motherboard es súper importante, por supuesto, y ya lo vamos a ver en la parte de los componentes de la PC, pero en este caso no tengo una analogía para la placa madre. Lo que sí tengo es que todo, básicamente todo junto haría como la placa madre, porque está todo interconectado, ¿no? El piso tal vez sería la placa madre, no sé. ¿Por qué esto es importante? Porque este concepto es súper, súper importante. Por ejemplo, si yo empiezo a sacar archivos y empiezo a ponerlos acá, y empiezo a ponerlos acá, y los sigo poniendo acá, y sigo poniendo archivos o papeles en mi escritorio, va a llegar un momento donde no puedo trabajar eficientemente. Bueno, eso también le sucede a las computadoras. Por eso muchas veces ustedes lo primero que le van a decir es, ¿reiniciaste? Y es más, si ustedes vieron de IT Crowd, será, ¿reiniciaste 3 veces? Bueno, eso es un poquito demasiado. Pero ¿reiniciaste? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque básicamente cuando yo reinicio, la memoria RAM es volátil. Entonces, básicamente, yo lo que haría es borrar todo lo que está en memoria RAM, borro todo y vuelvo a cargar del almacenamiento. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, en el caso de Windows, en el caso de Linux, en el caso de macOS, si tengo muchos archivos abiertos, si tengo muchos programas abiertos que están comiendo memoria, si tengo un memory leak, o sea, un programa que no está trabajando correctamente y está usando más memoria de la que debería por ninguna razón, un reinicio lo va a borrar el contenido de la memoria RAM y a medida que yo vaya abriendo las aplicaciones, voy a volver a poner todo en memoria RAM. Y esa es la gran razón por la cual la gente de informática siempre dice reiniciaste, porque básicamente es volver y cargar todo de disco. Volver al último punto conocido donde el disco estaba funcionando y cargar todo de nuevo en memoria. Dentro de las arquitecturas de CPU, o sea, el humano, hay distintas arquitecturas de CPU. Básicamente hay dos grandes jugadores al día de hoy. Hay muchos otros, por supuesto, pero los dos más relevantes son la CISC y los RISC. La CISC es básicamente las x86. AMD, Intel, cualquier otra tercera marca de CPU que no son tan conocidos, pero básicamente tienen las instrucciones x86. Y ya vamos a ver en un minuto por qué eso es relevante. Y después están los RISC, que son básicamente el ARM. Desde la salida del iPhone y todos los smartphones que vinieron después, sobre todo los más potentes, ARM empezó a ser súper importante. ¿Por qué? Porque básicamente es súper eficiente en cuanto al uso de la batería. Puede hacer mucho más con menos poder
y en un teléfono donde básicamente lo más caro es el real estate, o sea, el espacio, poder tener un procesador eficiente es súper importante. Ustedes se preguntarán por qué no hay teléfonos con CPU Intel o AMD. En algún momento habrán salido, pero realmente no son tan eficientes en cuanto al uso del poder, el calor que generan, ¿sí? También hay que refrigerar ese teléfono y es bastante difícil. ¿Por qué el RISC es tan eficiente? Bueno, básicamente, si ustedes se fijan acá, el RISC pone la complejidad, y esto es un trade-off, básicamente es pesado en el compilador. O sea, los programas y el compilador que pasa a través de ese programa va a generar un código que va a ser simple y eficiente y el procesador hace una sola cosa y la hace bien, es procesar ese código. El CISC lo hace al revés. Básicamente, fíjense que la complejidad va al procesador. El procesador tiene un montón de instrucciones ya para poder procesar ese código que viene del compilador, donde el compilador no es tan pesado o no se pone tanto peso en la parte de la compilación, sino en la parte del procesador. ¿Cuál es el mejor? No hay mejor. Depende para qué uno necesite ese procesador. ¿Puede ARM darle fuerza a un servidor? Sí. Por supuesto, Graviton, que es un CPU ARM de AWS de Amazon, es usado en la nube para un montón de cargas de trabajo complejas y básicamente funciona muy bien, es costo eficiente, es eficiente en cuanto al poder, es eficiente en cuanto a la escalabilidad. Pero tiene un problema. Como estamos cambiando el trade-off y estamos poniendo más complejidad en el compilador, solamente Linux, por ejemplo, soporta CPUs ARM. Windows no lo soporta. Había un Windows para ARM, había algunas Surface que tenían procesadores ARM y Windows funcionaba, pero no era compatible con los programas comunes de Windows. Entonces, inclusive ahí se rompe la sincronía y la interoperabilidad. Así como hay arquitecturas de CPU, hay arquitecturas de memoria. Hay dos tipos de arquitectura. La más usada es la von Neumann. Básicamente, tiene un problema que es que hay un bottleneck, un cuello de botella. ¿Por qué? Porque básicamente el CPU está acá, la memoria tiene datos y memoria de instrucciones y todo está junto. Y solo va todo a través de un solo canal. Entonces eso te genera un bottleneck. Hay una arquitectura mejor que la de Harvard, pero no es muy usada. Y entonces ahí estamos de nuevo en el trade-off. ¿Por qué? Primero porque ya salieron así los CPUs, los x86 y los ARMs, que son los más usados. Y bueno, se usó esa arquitectura de memoria y cambiarla es muy difícil. No solamente decir, bueno, pongo la arquitectura de Harvard y lo pongo en un nuevo CPU y ya está. Todos los programas, todas las instrucciones, el sistema operativo tiene que saber eso. Y ese cambio es un cambio muy grande para que la industria lo pueda hacer. Entonces, ¿en qué se usa la arquitectura de Harvard? En microcontroladores. Son trade-off. Uno gana y uno pierde. Si les interesa un poco más de esto, por favor, me avisan en los comentarios. Volviendo a las arquitecturas de CPU más usadas, por supuesto está ARM y x86. Si ustedes me preguntan cuál es la más usada del mundo, me costaría mucho responder esa pregunta. Yo creo que es ARM porque hay mucho más teléfonos que computadoras. O sea, por lo menos en mi cabeza, ¿no? Tal vez estoy completamente equivocado y por favor me lo dicen. ¿Cuáles son las ventajas de ARM? Bajo poder, escalable y algunos ejemplos, los nuevos CPU de Apple, los M-Series, Qualcomm, Snapdragon, o sea, si ustedes se compran un iPhone o se compran un Samsung o se compran cualquier otro teléfono inteligente, por lo general tiene un procesador ARM. Domina el mercado de móvil y también el mercado de IoT. ¿Por qué? Porque esos dos mercados son los que necesitan exactamente eso. Bajo poder, que sea escalable, baja generación de calor, ¿sí? Todas esas cosas van de la mano. Menos poder, menos calor. Y cada vez es más fuerte en la nube. Yo trabajé un tiempo en AWS y ayudé a un montón de clientes a pasarse a Graviton.
¿Era un problema? No, no era muy complicado. Básicamente en Linux era cuestión de instalar algunos paquetes que tenían instrucciones para los ARM y las aplicaciones de servidor funcionaban mucho más eficiente, mucho más costo efectivo, mucho más ágiles, mucho más escalable en el sentido de que vos agregas CPUs y el poder de procesamiento va escalando exponencialmente y muchas veces con x86 eso no pasa. X86 y x64, que básicamente es el mismo tipo de CPU pero con distintas instrucciones, ya son Intel y AMD, son compatibles con código legacy. Y esa es su gran ventaja. Básicamente, si ustedes se ponen a pensar cuántas computadoras con Windows existen y cuántas computadoras con Linux existen en el escritorio. Y es básicamente 75% a 2% o 5%. Entonces, todos los programas que tú ya compraste, todos los programas que vos usás, todos los videojuegos son compatibles con Windows. Entonces, básicamente eso se llama un código legacy. ¿Por qué le digo código legacy? No es por ser malo y decir, ah, no, Windows es código legacy. Si vos querés correr una aplicación que corría en Windows 98, clic derecho, propiedades, compatibilidad, correr en Windows 98. ¿Qué significa? Que dentro del Windows 10, dentro del Windows 11, está el código de Windows 98, de Windows Millennium, de XP, de Windows 7. Entonces, para Microsoft eso es muy importante, ser backward compatible, compatible hacia atrás. Y eso es importante también para los CPUs x86 y x64. Entonces, es uno de los más usados, es súper fuerte, tal vez no es tan escalable, tal vez usa mucho más poder, tal vez derrocha un poco, sí, pero en el día de hoy lo más usado sigue siendo, o el sistema operativo en escritorio más usado sigue siendo Windows, y x86, x64 es compatible con eso. Y después tenemos las arquitecturas de CPU como RISC-V, que es open source, es modular, está empezando a aparecer en sistemas embebidos, es muy interesante esa tecnología, pero adolece de lo mismo que adolece ARM, que es el soporte de las aplicaciones de escritorio. Si al día de hoy ustedes se quieren comprar un escritorio con CPU ARM, la van a pasar mal. Existen algunos en el mercado, son difíciles de conseguir y lo único que vas a poder instalar ahí es Linux. Entonces, básicamente terminás siendo un procesador para un nicho. Enfocándonos en el x86, x64, en los CPUs que son legacy en cuanto al código, hay dos grandes jugadores, AMD e Intel. ¿Cuál es el mejor? Bueno, es una gran pregunta muy difícil de contestar. Esto puede llevar a debates interminables. Podemos hacer un streaming de horas y días donde seguimos discutiendo cuál es el mejor y en realidad no hay un mejor. La respuesta, como siempre, y exactamente igual a la diapositiva anterior, depende. ¿Depende de qué? Depende para qué lo vamos a usar. Bien, acá hay una comparación que hice sobre básicamente los CPUs AMD y los CPUs Intel. Generalmente, el CPU AMD tiene buen rendimiento en juegos multiproceso, Intel tiene un fuerte rendimiento en solo hilo. Son dos mentalidades completamente distintas. Déjeme que le explique. Por ejemplo, también está la parte de rendimiento de múltiples núcleos e Intel tiene velocidad de reloj más rápida. Entonces, acá queda clara la mentalidad. La mentalidad de AMD es poner más core dentro del CPU y correr a una velocidad más baja. ¿Cuáles son las ventajas de eso? Básicamente la generación de calor, porque en vez de correr a 3.5 estoy corriendo a 2.4, pero tengo muchos cores que están haciendo el proceso en paralelo contra Intel, que tiene un mucho más fuerte rendimiento de un solo hilo y a mayor velocidad de reloj. Básicamente, también tiene cores, pero ellos se enfocan en la velocidad del reloj. Eso genera un poco más de calor, ¿sí? Pero al mismo tiempo, hay algunas aplicaciones que funcionan mucho mejor sobre Intel que sobre AMD y hay algunos juegos que funcionan mucho mejor sobre AMD que sobre Intel, porque básicamente usan tecnologías que sacan provecho de la cantidad de core y otros que no usan esa tecnología, entonces Intel, al ser más rápido, funciona un poco mejor. Entonces depende mucho de para qué lo vamos a usar. AMD tiende a tener mejores precios, Intel tiene un precio generalmente más alto, pero al mismo tiempo se lo encuentran más
marcas. O sea, si ustedes se van a un lugar donde vendan computadoras, van a encontrar 10, de 10 máquinas, 8 van a ser Intel, 2 van a ser AMD. ¿Sí? Entonces tiene un mejor posicionamiento en el mercado, tiene tal vez un mejor marketing mainstream. AMD es más de gamer, es un poco más de gente que entiende en lo que se está metiendo. AMD tiene un menor consumo de energía por lo general y tiene una arquitectura eficiente. Intel usa un poco más de potencia y mejor eficiencia en las generaciones más recientes. Gráficos integrados. Bueno, AMD tiene una ventaja ahí. AMD hace ya varios años compró Radeon, que es una de las grandes productoras de GPUs, de placas de video. Entonces, esa tecnología ellos la ponen dentro de su CPU. Entonces, nosotros podemos poner una placa de video a través de un puerto PCI Express o podemos usar lo que nosotros llamamos placa de video on-board. En eso, AMD tiene una ventaja. Intel tiene su propia GPU on-board, no es mala, pero la mayoría de los juegos cuando chequean los requerimientos, generalmente te piden una placa o AMD o Nvidia. Nunca te piden una placa Intel. Entonces, ¿puede que funcione? Sí, puede que funcione, pero generalmente no está chequeado. La compatibilidad. Las placas madres son o AMD o Intel. Y dentro de que son AMD o Intel y un CPU Intel no va a funcionar en una placa madre AMD y viceversa, dentro de eso tenemos distintos tipos de socket. AM4, AM5, que son básicamente generaciones. ¿Y qué es un socket? Es el lugar donde entra el CPU. Entonces tenemos que no solamente elegir, si elijo una placa AMD, tengo que elegir un CPU AMD, sino que dentro de eso tengo que ver qué socket es el CPU que yo compré y qué socket es la placa madre o la motherboard que yo necesito para poder ponerla ahí. Segmento de mercado. AMD tiene fuerza y presencia en juegos y estaciones de trabajo y Intel domina la corriente principal, o sea, el mainstream y la empresa. Y es verdad. Bien, la placa madre. Hablábamos de socket, acá está el socket. ¿Sí? Esto se levanta y ahí entra el CPU y se cierra. Acá tienen los slots para las placas de memoria RAM. Acá tienen las bahías de expansión, PCI, PCI Express. Y acá, si lo ven de este costado, tienen todas las salidas. ¿Por qué eso es importante? Porque básicamente acá está la placa de red, puede haber una salida de video si es que tiene gráficos on board. Este es el chipset que maneja básicamente todo, ¿sí? Y la placa madre, si ustedes lo miran con detenimiento, van a ver que hay como unas líneas acá. Básicamente a eso se dedica la placa madre, es el bus. Yo tengo un CPU, este es el humano, ¿sí? Entra al trabajo, llega al CPU, necesito cargar algo de memoria, voy por el bus a la memoria. Tengo una memoria, un caché interno dentro de los CPU. Cada uno de los CPUs tiene caché nivel 1 y nivel 2. Y después, si no me alcanza, salgo a buscar la memoria acá. Por acá están los conectores SATA para los discos rígidos. Entonces, si necesito buscar almacenamiento, voy acá y acá está conectado el disco rígido. Entonces, de nuevo, es la analogía del escritorio en el motherboard. ¿Sí? Cosas que necesitan saber de la motherboard. Siempre el tipo de zócalo o de socket y siempre tiene que hacer match con el CPU. Si compro Intel, necesito una placa madre Intel. Si compro AMD, necesito una placa AMD. Y dentro de eso necesito que sean compatibles con el tipo de zócalo. Nos puede pasar que tenga un Intel, pero la placa madre sea de otro zócalo, de una generación anterior o de una generación más nueva. También está la parte de la memoria RAM. Y la memoria RAM tiene dos cuestiones a tener en cuenta. El tipo de RAM y la velocidad de la RAM. ¿Sí? El tipo de RAM, por ejemplo, puede ser de DDR3, de DDR4, de DDR5. Máquinas de 2 años para atrás, 3 años para atrás, generalmente eran de DDR3, de DDR4 desde los últimos 3 años hasta acá, y ya salió la de DDR5. Entonces yo no puedo poner una DDR4 en una DDR5, no puedo poner una DDR3 en una DDR4, no puedo. Y después de eso tengo que ver qué velocidad
de memoria RAM soporta esa placa madre. Las placas madres más nuevas me permiten poner memorias RAM de distintas velocidades. Antes eso era imposible. Ahora en algunas funciona. Lo mismo no es recomendable. Básicamente, si tengo una memoria más lenta conectada junto con una memoria más rápida, estoy haciendo que esa memoria más rápida corra a la velocidad de la memoria más lenta para que todo esté sincronizado. Entonces, no es una buena idea. También hay que tener en cuenta el form factor, que básicamente es cuán grande es mi case, mi gabinete. ¿Sí? Puede ser ATX, micro ATX, mini, ITX. Está todo bien con eso. Por lo general, cuando creamos una máquina de escritorio, no tenemos ese problema. Vamos con ATX o micro ATX y todo lo demás entra. En el caso que vaya a poner una placa de video, ahí sí hay que tener cuidado y asegurarnos de que sea compatible con ese formato, porque nos puede pasar que la placa de video sea muy grande y el case no cierre o no nos dé suficiente lugar. Entonces, por lo general, si quiero poner una placa de video en una mini ETX o una micro ATX, tengo que tener mucho cuidado con eso. Y hay algunas placas de video que vienen con el small factor, o sea, básicamente están hechas de una forma más alargada para no ocupar tanta altura, por ejemplo. También cosas importantes a tener en cuenta cuando elijo una motherboard son las ranuras de expansión PCI Express 5.0, si soporta discos M2, que es un disco de SSD que parece una memoria RAM, o sea, es chiquitito, no es lo típico cuadrado que vemos en un disco rígido. Todas esas cuestiones, si tiene salida para USB, si tiene salida para Thunderbolt, si tiene salida para Wi-Fi, si tiene placa de video, si tiene placa de red. Todas esas cuestiones son a tener en cuenta cuando elijo una motherboard. ¿Qué es la memoria RAM? Volviendo a la analogía, es el espacio de trabajo de tu computadora. Y cuanto más memoria yo tenga, más cosas puedo abrir al mismo tiempo. Imagínense esto. Yo abro un documento de Word que pesa 10 megabytes. Perfecto. Esos 10 megabytes, si yo lo estoy viendo al documento en pantalla, eso está cargado en memoria. Si sobre eso yo estoy escuchando música y la música, el programa de música usa 20 megabytes más, perfecto. Si estoy escuchando música mientras estoy haciendo eso, básicamente los dos están abiertos, los dos están en memoria. Si sobre eso quiero jugar un juego, bueno, necesito más memoria. Cada cosa que yo abro va a ir a la memoria. ¿Sí? Otra cosa, para que ustedes la entiendan muy fácil, y eso es una prueba que ustedes pueden hacer en su casa, es prenden la computadora, abren una aplicación y tómenle el tiempo. Eso va a demorar unos segundos, unos minutos, depende de la computadora. Cierren la aplicación, cuenten hasta 10, vuélvanla a abrir y van a ver que abre muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque la memoria, la memoria todavía está cargada con esa aplicación. Entonces la aplicación está en memoria, yo no la estoy viendo, la vuelvo a abrir y se abre muchísimo más rápido. Después de un tiempo, puede ser que el sistema operativo purgue esa memoria, pero si lo hacemos en un espacio de un minuto, por ejemplo, no hay ningún problema, eso queda en memoria, sobre todo si no estamos teniendo problema de memoria, y lo vuelvo a cargar. Esa es la fuerza de la memoria. Como habíamos dicho, la velocidad es importante, la capacidad, 4 GB, 8 GB, 16 GB, y también hay que tener en cuenta que es una memoria volátil. Si apago el equipo, pierdo los datos que están en memoria. ¿Cómo la elegimos? Tipo, DDR4 es la más común, DDR5 es la nueva generación, ver cuál es el límite del motherboard, son cosas a tener en cuenta. Si vamos a usar gaming o edición de video, edición de audio, necesitamos mucha más memoria, 16, 32 GB y de alta velocidad. Si vamos a usar Office, por ejemplo, con 8 GB podemos andar, 16 es bastante bueno y la velocidad puede ser una velocidad un poquito más baja que la gaming. También está la parte de la latencia. La parte de la latencia es el tiempo que demora en los datos en llegar y ser leídos y volver al CPU desde la memoria. A menor latencia, mejor velocidad, mejor prestaciones. Y después hay un hack, básicamente, que es cada vez más usado, que es el Dual Channel. El Dual Channel nos permite, algunas motherboards nos permiten poner dos memorias en dos slots, y eso genera algo que se llama Dual Channel. Por ejemplo, si yo voy a poner 32 GB de RAM, yo puedo poner un stick, o sea, una placa dentro de la placa madre.
Básicamente van a ser 32 GB, pero va a usar un solo canal. Pero si yo en vez de poner 32 GB pongo 2 de 16, básicamente va a ir en doble canal. Entonces el ancho de banda hacia la memoria se duplica en comparación con usar una. Eso es algo muy interesante para usar. Disco rígido, SSD y tecnologías de almacenamiento en general. Bueno, como todo, hay pro y hay contras, ¿sí? El disco rígido tradicional, el que giraba, que gira todavía existen y se usa un montón, tiene poca velocidad de búsqueda de los datos, pero un menor costo por gigabyte y tiene una durabilidad media. ¿Qué significa esto? Bueno, imagínense que básicamente, igual que las bandejas giradisco que tengo acá atrás, eso está girando todo el tiempo y hay una aguja. La diferencia con los vinilos es que no toca, pero está bien cerca y va suspendido y va leyendo a través de magnetismo. Entonces, si los datos están guardados acá, tiene que volver y dar toda la vuelta hasta que la aguja lo encuentra. Entonces, eso genera latencia. Al mismo tiempo, los sistemas operativos generalmente cuando guardan los datos no se fijan dónde guardan y fragmentan ese disco. Básicamente, guardo para poder guardar lo más rápido posible, guardo en cualquier lado. Pero después cuando leo, me cuesta mucho más leer. Entonces, ese es un problema que tiene el disco rígido. Pero ¿cuál es la ventaja? Que el costo por gigabyte es mucho más bajo. Entonces, si yo necesito guardar 2 teras de video, lo más probable es que yo lo quiera guardar en un disco rígido tradicional. Ahora, el sistema operativo, si tengo el dinero, yo lo debería poner en un SSD. SSD Solid State Drive básicamente tiene una velocidad de acceso mucho más alta porque no tiene partes móviles. Entonces, básicamente es casi como una memoria RAM hasta cierto punto, pero no volátil, donde yo voy, accedo, busco, guardo mucho más rápido que un disco rígido tradicional. ¿Dónde se ve esto? Si ustedes tienen una máquina con disco rígido SSD y reinician, hay muchas veces que no se dan cuenta que reiniciaron. Es como, wow, ¿ya volvió? No me di cuenta. Porque generalmente no vemos esa parte de que Windows está cerrando y después Windows está arrancando y Windows está cargando, porque eso es generalmente lo que pasa en un disco rígido tradicional. Lo mejor de los dos sería una cuestión híbrida, que también está abajo como opción. Pero por ejemplo, si ustedes ponen el sistema operativo y los programas en un SSD y los datos en un disco rígido tradicional, es lo mejor de los dos mundos. Volviendo acá, también está la parte de SSHD, que básicamente es un disco rígido con un caché SSD. Eso se lo ve mucho también en la parte de corporativo, donde tenemos SAN o NAS que tienen una línea de discos SD junto con discos rígidos para guardar los datos. Entonces tenemos el buen almacenamiento con un muy buen caché. Una vez que tenemos ese disco, tenemos que darle formato. Y hay, según el sistema operativo, hay formatos. Tenés el NTFS, New Technology File System de Windows, el Apple File System de Apple y el Extended 4 de Linux. Windows lee NTFS nativo y es el predeterminado, bien encriptado. El exFAT, que básicamente es un Extended FAT, que es multiplataforma, también puede ser leído por Windows, pero no anda tan bien como el NTFS para el día a día. macOS lee APFS, que está optimizado para SSD y para snapshots. Y el HFS Plus es el anterior, es el Legacy, pero también lo puede leer macOS. Linux usa el Extended 4. Ahora, si yo quiero usar un disco externo que pueda ser leído por todas, yo probablemente debería formatear en FAT o en exFAT. El problema con FAT es que tiene un límite muy bajo del tamaño por archivo. El Extended FAT es un poco más grande en ese sentido, el límite de archivo. Pero si yo lo formateo en exFAT, Windows, Mac y Linux lo van a poder leer. Por supuesto, no es para todos los días, pero es para poder pasar datos entre ellos. Entonces acá ustedes pueden ver que Windows puede leer NTFS nativo, macOS puede leer NTFS con un programa, por ejemplo, como Paragon, y Linux lo puede leer nativamente. Windows no puede leer App File System, macOS lo puede leer y Linux lo puede leer con un programa propietario. Pero todos pueden leer exFAT. ¿Sí? Entonces, si yo voy a poner un USB para poder pasar archivo entre ellos, eso es lo que yo debería hacer. Usar exFAT. ¿Y qué es una GPU?
Bueno, básicamente así como tenemos el CPU, que es el Central Processing Unit, tenemos el GPU, que es el Graphic Processing Unit. Básicamente es algo que está diseñado para la parte de video. Procesa gráficos, puede hacer cálculos paralelos, entonces se usa mucho en juegos, pero también en AI, también para renderizado 3D, también se lo usa mucho para blockchain. Todo lo que es alta cantidad de procesamiento, una GPU lo hace hasta mejor que una CPU, depende para qué. Tenemos dos tipos de CPU, ya hemos dicho, la integrada o onboard, que básicamente viene en el CPU, Intel Ultra HD, AMD Radeon Vega, por ejemplo, que son de bajo consumo, y después tenemos la dedicada. Las dedicadas son tarjetas que van en el PCI Express, por ejemplo, la Nvidia RTX o una AMD Radeon, que tienen alto rendimiento, pero también alto consumo de poder. Y hay una tercera que es la externa, que no se usa mucho, que puedes conectarlo a través de USB y USB 3, donde uno no hace falta que la ponga adentro, pero ahí el cuello de botella es el USB. Entonces no es tan bueno tampoco, pero para algunos procesos eso puede llegar a servir. En los núcleos CUDA o Stream nos permiten tener paralelismo masivo para tareas complejas. La video RAM, la memoria dedicada para video, 4 GB mínimo para juegos, 12 GB para procesar 4K y hacer AI. Y hay muchas veces que necesitamos enfriamiento extra. Podemos hacerlo con ventiladores o con sistemas líquidos para poder hacer overclocking. ¿Qué es overclocking? Básicamente hacer que las cosas corran un poco más rápido de lo que están diseñadas para hacerlo. ¿Cuál es el trade-off? Mucho más calor, mucho más consumo, mucho menos vida útil, mucho mejor procesamiento. ¿Sí? Entonces, de nuevo, un trade-off. Bien, y llegamos a la parte de la comparación de GPUs. Así como teníamos quién es mejor, Intel o AMD, ahora tenemos quién es mejor, Nvidia o AMD. Particularmente yo soy un poquito más fan de AMD, pero no es por nada en particular, simplemente me parece que tiene mejor relación precio-rendimiento. Desventajas, menor soporte para algunas aplicaciones profesionales y un rendimiento inferior en ray tracing. Los GPUs de Nvidia, un rendimiento superior en ray tracing, mejor soporte para aplicaciones profesionales, generalmente cuesta un poco más y tiene un consumo energético más alto. En rendimiento, AMD se enfoca en juegos, Nvidia en trabajos profesionales, AMD es un poquito más barato, Nvidia un poquito más costoso, por supuesto. Y básicamente hay distintos tipos de modelo, ¿no? Por ejemplo, Radeon RX 6000, RX 7000, Nvidia GeForce RTX 30, 40 y así va subiendo, ¿no? En cuanto a los costos, y esto es algo que es importante de entender, en los últimos años hubo mucho ruido en el mercado. ¿Por qué? Porque, bueno, mucha gente lo usó para AI, mucha gente lo usó para minar blockchain, y eso generó un alza en los precios que está bastante fuera de control. Y si bien los precios empezaron a bajar, hay como unas disparidades muy interesantes. Por ejemplo, la misma placa, la misma GPU puede costar $500 más o $500 menos, depende del día, depende de quién, depende si acaba de producir un poco más, un poco menos, depende si es usada. Hubo un momento donde había un montón de GPUs usadas en el mercado. Entonces es un mercado un poquitín más inestable que de los CPUs y el de la memoria y de la placa madre. Y después tenemos el sistema operativo. Los sistemas operativos básicamente es el administrador del hardware de tu dispositivo. Es el software que gestiona hardware, recursos y programas. Básicamente maneja los archivos, purga la memoria, le da instrucciones al CPU, nos esconde un montón de cosas para que las cosas simplemente funcionen. ¿Sí? Sistemas operativos, básicamente el usuario interactúa con las aplicaciones con el sistema operativo con el hardware. ¿Qué hace? Administra recursos, RAM, CPU, almacenamiento, nos da la interfaz de usuario a la que estamos acostumbrados. No se olviden que hace 30 años un sistema operativo era una terminal, ¿sí? Era DOS, que era de Microsoft, o un Linux o un Unix, que es anterior a Linux, ¿no? Y vamos a hablar un poco después, si quieren hacemos un episodio solamente de Linux, solamente de Windows, solamente de macOS, para que básicamente vayan aprendiendo y se vayan familiarizando. Y también maneja toda la parte de seguridad y permisos. Hay tres grandes sistemas operativos, por supuesto hay otros, pero estos son los tres grandes.
Windows, macOS y Linux, ¿sí? Un poco de historia. Linux es un Linux-GNU, es un sistema operativo que está basado en Minix. Minix está basado en Unix, que es uno de los primeros sistemas operativos en red que funcionaron, ¿sí? macOS está basado en BSD, que es la distribución de Linux de Berkeley, ¿verdad? De Unix de Berkeley. Entonces, macOS y Linux son muy parecidos y en realidad tienen la misma, digamos, el mismo motor por abajo hasta cierto punto. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene macOS. Si bien es una desventaja porque no es compatible con Windows, es una ventaja porque básicamente las cosas funcionan de una forma muy, muy esperable. Y alguien que viene de Linux o una aplicación de Linux, por lo general puede correr sobre macOS, dependiendo de algunos requisitos y prerequisitos que puedan existir. Windows es de Microsoft y viene desde Windows 3.1 al Windows 11 del día de hoy. ¿Quién usa Windows? Un público generalista. Los gamers, por ejemplo, generalmente usan Windows. Steam, por ejemplo, está la Steam Deck que corre sobre Linux y hay algunos juegos que están corriendo sobre Linux en Steam, pero al mismo tiempo, si bien está muy bueno eso de que Steam invierta en Linux, tenemos el problema de que si no usamos Steam, si compramos los juegos en otro lugar, nuestros juegos no van a correr sobre Linux, ¿no? Entonces ese es un problema. El ejemplo de versión es el Windows 11. La ventaja es que es compatible con todo. Ya lo dijimos. Si yo quiero correr una aplicación que corría en Windows 98, corre. ¿Sí? Eso también tiene una desventaja. Todo ese legacy genera ciertos problemas con la seguridad, la estabilidad, los bugs que se generan por tener tantas versiones hacia atrás. Es un problema que Windows tiene. Y una de las desventajas, digamos, es las actualizaciones. O sea, ya cada vez pasa menos, pero no deja de pasar a veces, que es el hecho de que actualizamos y porque acabamos de actualizar Windows tenemos una pantalla azul de la muerte, ¿no? Cada vez tenemos menos pantallas azules, pero todavía no estamos completamente recuperados de ese estrés postraumático. macOS es un sistema operativo que, por ahí, si tengo que elegir una palabra para describirlo, es It Just Work. Funciona. Funciona muy bien, funciona muy bonito y tiene una ventaja Apple. Apple maneja el hardware y el software y eso es un superpoder hasta cierto punto. Es una desventaja porque generalmente son más caras, pero es una ventaja porque la sinergia entre el sistema operativo y el hardware es de la misma empresa y eso tiene un montón de ventajas. Generalmente lo usan los creativos, mucha gente de sistema también usa Mac por una cuestión simple. Estoy dando soporte a Windows toda mi vida, llego a mi casa, no quiero dar soporte a Windows, prefiero tener algo que funcione. Y ahí está macOS, ¿no? Para eso. Por supuesto, no hay muchos juegos sobre macOS, esa es una desventaja. El ejemplo de versión es macOS Sonoma. Las ventajas es que está muy optimizado el hardware con el software. Las desventajas es que el hardware es limitado. O sea, si no se lo compro a Apple, no puedo comprar hardware que corra macOS. Linux es open source. Open source, este canal se llama Open Roads Open Source. ¿Sí? Para nosotros es muy importante el open source. ¿Qué significa? Es de código abierto. Cualquiera puede ayudar y mejorar el sistema operativo yendo a través de los canales correctos. Y existe el concepto de distribución, de distro. Yo puedo crear mi propia distro de Linux que se llame Precloud, sin ningún problema. Voy, busco un kernel, le pongo las aplicaciones que yo quiera, le doy una interfaz gráfica, le cambio todo y la genero como una distro. Así está Ubuntu, Red Hat, Fedora, Linux Mint. Hay un montón de Linux, ¿sí? Y la mayoría de las veces son compatibles entre sí, pero la forma de manejar ciertas cosas son distintas. Y ese es un problema de Linux. Tiene mucha ventaja, pero también tiene algunas desventajas. Otra cuestión, básicamente Android es Linux. Es un Linux modificado. Entonces, ese es el poder de Linux. Ustedes lo van a encontrar en un montón de lugares. Ahora, en el escritorio, y acá lo pueden ver,
Esta línea azul es Windows, que está al 70 y tanto por ciento. La línea rosada es macOS, que está al 10%. Y después todo lo demás es Linux y está muy, muy bajito, ¿sí? Eso es en el escritorio. Si hablamos de servidores, la realidad es completamente distinta. Si bien existe Windows Server y es muy usado, el Linux Server es lo que manda en Internet. Entonces, perdemos en un lugar, ganamos en otro lugar y todo eso tiene sentido. Bueno, espero le haya gustado. Cualquier pregunta, comentario, lo dejan abajo. Y no se olviden de registrarse, por favor, así reciban notificaciones cuando salgan videos nuevos. Muchas gracias. Álvaro y Sofía, en la nube están, en el podcast, todo aprenderás.
Bien, y llegamos a la parte de la comparación de GPUs. Así como teníamos quién es mejor, Intel o AMD, ahora tenemos quién es mejor, Nvidia o AMD. Particularmente yo soy un poquito más fan de AMD, pero no es por nada en particular, simplemente me parece que tiene eh, la relación costo-beneficio es un poquito mejor. Las GPU de AMD tienen mejor relación precio-rendimiento y tiene optimización para juegos en 1080p o 1440p. Desventajas: menor soporte para algunas aplicaciones profesionales y un rendimiento inferior en Ray Tracing. Ray Tracing es una tecnología de Nvidia, entonces compararlo con una tecnología del competidor por ahí, no sé. Los GPUs de Nvidia, un rendimiento superior en Ray Tracing, mejor soporte para aplicaciones profesionales, generalmente cuesta un poco más y tiene un consumo energético más alto. En rendimiento, AMD se enfoca en juegos, Nvidia en trabajos profesionales, AMD es un poquito más barato, Nvidia un poquito más costoso, por supuesto. Y básicamente hay distintos tipos de modelo, ¿no? Por ejemplo, Radeon RX 6000, RX 7000, Nvidia's GeForce RTX 30, 40 y así va subiendo, ¿no? Por supuesto, en cuanto a los costos y sobre todo, es algo que yo quiero que ustedes entiendan. Bueno, en cuanto a los costos, y esto es algo que es importante de entender, en los últimos años hubo mucho ruido en el mercado. ¿Por qué? Porque, bueno, mucha gente lo usó para AI, mucha gente lo usó para minar blockchain, y eso generó un alza en los precios que está bastante fuera de control. Y si bien los precios empezaron a bajar, hay como unas disparidades muy interesantes. Por ejemplo, la misma placa, la misma GPU puede costar $500 más o $500 menos, depende del día, depende de quién, depende si acaba de producir un poco más, un poco menos, depende si es usada. Hubo un momento donde había un montón de GPUs usadas en el mercado. Entonces es un mercado un poquitín más inestable que de los CPUs y el de la memoria y de la placa madre. Y después tenemos el sistema operativo. Los sistemas operativos básicamente es el administrador del hardware de tu dispositivo. Es el software que gestiona hardware, recursos y programas. Básicamente maneja los archivos, purga la memoria, le da instrucciones al CPU, nos esconde un montón de cosas para que las cosas simplemente funcionen, ¿sí? Sistemas operativos, básicamente el usuario interactúa con las aplicaciones con el sistema operativo con el hardware. ¿Qué hace? Administra recursos, RAM, CPU, almacenamiento, nos da la interfaz de usuario a la que estamos acostumbrados. No se olviden que hace 30 años un sistema operativo era una terminal, ¿sí? Era DOS, que era de Microsoft, o un Linux o un Unix, que es anterior a Linux, ¿no? Y vamos a hablar un poco después, si quieren hacemos un episodio solamente de Linux, solamente de Windows, solamente de macOS, para que básicamente vayan aprendiendo y se vayan familiarizando. Y también maneja toda la parte de seguridad y permisos. Hay 3 grandes sistemas operativos, por supuesto hay otros, pero estos son los 3 grandes: Windows, macOS y Linux, ¿sí? Un poco de historia. Linux es un Linux-new, es un sistema operativo que está basado en Minix. Minix está basado en Unix, que es uno de los primeros sistemas operativos en red que funcionaron, ¿sí? macOS está basado en BSD, que es la distribución de Linux de Berkeley, ¿verdad? De Unix de Berkeley. Entonces, macOS y Linux son muy parecidos y en realidad tienen la misma, digamos, el mismo motor por abajo hasta cierto punto. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene macOS. Si bien es una desventaja porque no es compatible con Windows, es una ventaja porque básicamente las cosas funcionan de una forma muy esperable. Y alguien que viene de Linux o una aplicación de Linux, por lo general puede correr sobre macOS, dependiendo de algunos requisitos y prerequisitos que puedan existir. Windows es de Microsoft y viene desde Windows 3.1 al Windows 11 del día de hoy.
¿Quién usa Windows? Un público generalista. El gamer, por lo general, no le queda otra que usar que usar Linux. ¿Quién usa Windows? Un público generalista. Los gamers, por ejemplo, generalmente usan Windows. Steam, por ejemplo, está la Steam Deck que corre sobre Linux y hay algunos juegos que están corriendo sobre Linux en Steam, pero al mismo tiempo, si bien está muy bueno eso de que Steam invierta en Linux, tenemos el problema de que si no usamos Steam, si compramos los juegos en otro lugar, nuestros juegos no van a correr sobre Linux, ¿no? Entonces ese es un problema. El ejemplo de versión es el Windows 11. La ventaja es que es compatible con todo. Ya lo dijimos. Si yo quiero correr una aplicación que corría en Windows 98, corre. ¿Sí? Eso también tiene una desventaja. Todo ese legacy genera ciertos problemas con la seguridad, la estabilidad, los bugs que se generan por tener tantas versiones hacia atrás. Es un problema que Windows tiene. Y una de las desventajas, digamos, en las actualizaciones, o sea, ya cada vez pasa menos, pero no deja de pasar a veces, que es el hecho de que actualizamos y porque acabamos de actualizar Windows tenemos una pantalla azul de la muerte, ¿no? Cada vez tenemos menos pantallas azules, pero todavía no estamos completamente recuperados de ese estrés postraumático. macOS es un sistema operativo que, por ahí, si tengo que elegir una palabra para describirlo, es it just work. Funciona muy bien, funciona muy bonito y tiene una ventaja Apple. Apple maneja el hardware y el software y eso es un superpoder hasta cierto punto. Es una desventaja porque generalmente son más caras, pero es una ventaja porque la sinergia entre el sistema operativo y el hardware es de la misma empresa y eso tiene un montón de ventajas. Generalmente lo usan los creativos, mucha gente de sistema también usa Mac por una cuestión simple. Estoy dando soporte a Windows toda mi vida, llego a mi casa, no quiero dar soporte a Windows, prefiero tener algo que funcione. Y ahí está macOS, ¿no? Para eso. Por supuesto, no hay muchos juegos sobre macOS, esa es una desventaja. El ejemplo de versión es macOS Sonoma. Las ventajas es que está muy optimizado el hardware con el software. Las desventajas es que el hardware es limitado. O sea, si no se lo compro a Apple, no puedo comprar hardware que corra macOS. Linux es open source. Open source, este canal se llama Open Roads Open Source. ¿Sí? Para nosotros es muy importante el open source. ¿Qué significa? Es de código abierto. Cualquiera puede ayudar y mejorar el sistema operativo yendo a través de los canales correctos. Y existe el concepto de distribución, de distro. Yo puedo crear mi propia distro de Linux que se llame Precloud, sin ningún problema. Voy, busco un kernel, le pongo las aplicaciones que yo quiera, le doy una interfaz gráfica, le cambio todo y la genero como una distro. Así está Ubuntu, Red Hat, Fedora, Linux Mint. Hay un montón de Linux, ¿sí? Y la mayoría de las veces son compatibles entre sí, pero la forma de manejar ciertas cosas son distintas. Y ese es un problema de Linux. Tiene mucha ventaja, pero también tiene algunas desventajas. Otra cuestión, básicamente Android es Linux. Es un Linux modificado. Entonces, ese es el poder de Linux. Ustedes lo van a encontrar en un montón de lugares. Ahora, en el escritorio, y acá lo pueden ver, esta línea azul es Windows, que está al 70 y tanto %. La línea rosada es macOS, que está al 10%. Y después todo lo demás es Linux y está muy, muy bajito, ¿sí? Eso es en el escritorio. Si hablamos de servidores, la realidad es completamente distinta. Si bien existe Windows Server y es muy usado, el Linux Server es lo que manda en Internet. Entonces, perdemos en un lugar, ganamos en otro lugar y todo eso tiene sentido. Bueno, espero les haya gustado. Cualquier pregunta, comentario, lo dejan abajo. Y no se olviden de registrarse, por favor, así reciban notificaciones cuando salgan videos nuevos. Muchas gracias.